Yo tengo 3 libros con historias reales. El amante uruguayo, La cuarta espada y El pastor y los lobos. Y todos han nacido por un encargo. Eh, bueno, porque es necesario, a veces de un periódico, a veces de una editorial, porque es necesario que haya recursos, hay que viajar, hay que buscar gente, a veces, en este caso hay que tener investigadores, entonces necesitas que alguien pueda cubrir la investigación. Lo que pasa es que todos los libros se han ido volviendo muy personales porque al final, o bien por casualidad, o bien porque es lo que yo encontraba en estas historias, todas hablan de hombres que han encontrado en los libros su razón de ser. Un escritor, un marxista, terrorista y un católico, ¿no? Todos encontraron en los libros lo que condicionó su vida. Quizás es porque lo que yo soy, es lo que yo veo en ellos, ¿no? Total, el día que nombraron a León XIV, el día que hubo fumata blanca, me llamaron de la editorial y me dijeron, hay un papa medio peruano. Y tú has escrito muchos libros sobre la fe, sobre la religión en el Perú. Así que estamos explorando la posibilidad de hacer un libro sobre él. ¿Tú sabes quién es este hombre? Yo dije, no tengo ni la más remota idea de quién es este hombre. Si te interesa hacer un libro sobre él, y dije, sí, claro que sí. Porque entendía una cosa, que de lo poco que había visto, era un sacerdote de Chicago que había ido a hacer, que había pasado mucho de su vida en Chulucanas, Trujillo y Chiclayo. Si haces eso, eres misionero. No haces ese viaje por confort ni por importancia. Si eres un misionero en esa época, seguramente estás vinculado a la teología de la liberación, que es el cristianismo en el que yo crecí. Un cristianismo muy social, que veía a Dios en los pobres, en los que sufren. Entonces pensé, entre una cosa y otra podremos encontrar una historia. Lo que pasa es que todo libro, toda historia real es una aventura, ¿no? Y la historia que al final encontramos fue muy diferente a la que yo tenía prevista. Y eso es parte de la fascinación, escuchar, investigar y dejarte llevar por la realidad, en este caso, donde Dios te lleve. Y en parte también, no solamente de la historia de un papa, sino de dos, el otro con tilde, en la segunda A, de tu papá, ¿no? ¿Cómo, en qué momento entra el tema de tu padre, de tus recuerdos, cosas que quizás no habías contado tan descarnadamente como has contado en este libro sobre tu papá? Bueno, había que explicar la fe. ¿Cómo explicas quién es el papa si no explicas por qué es importante? Nadie le paga impuestos, no tiene ejércitos, no tiene este estado extraño que está como salpicado por todos los estados, pero su territorio de verdad es el más pequeño del mundo. Leí cosas antropológicas, pero era todo muy frío, ¿no? La fe de la gente está en su cabeza, en su corazón, y era ahí donde tenía que explorar, en mi cabeza y en mi corazón. Y yo tuve una educación católica y además incluso llegué un tiempo quise ser sacerdote, entonces pensé, seguramente puedo hablar de esto, pero inevitablemente abrir esa puerta me llevó a muchas cosas que yo tenía enterradas, de las que no solamente que no había querido hablar, sino no había querido pensar en ellas durante muchas décadas, pero que explican quién soy y también qué es la fe. Vivir en ser víctima de maltrato familiar te hace vivir con miedo, y la fe era un refugio contra el miedo. Las palizas y los gritos te hacían sentir dolor, y la fe era un refugio contra el dolor. Todo esto me convirtió en un adolescente completamente perdido, y la religión te da un sentido. Me costaba mucho encajar, y la religión te da una comunidad, y es a partir de estas experiencias que se puede explicar por qué este señor importa. También me impactó mucho ver
durante la investigación que muchos de los sacerdotes, más o menos de mi generación, que habían sido discípulos de Prevost, eran como yo. Todos eran adolescentes medio perdidos en algún momento, que estaban buscando un sentido. Yo acabé en el arte, ellos acabaron de curas, pero podría haber sido al revés. Esa conexión también fue muy significativa. Y por último, las víctimas de los abusos sexuales también eran personas con modelos paternos alcohólicos, débiles, deteriorados, destruidos, distantes. La iglesia te ofrece un padre, la iglesia cristiana te ofrece un padre, Dios es un padre, de ahí viene todo el patriarcado y todo eso. Y entonces la historia con mi padre era indesligable de lo que yo y cualquier cristiano buscó alguna vez en la fe. A propósito de esto último que dices, pero comparado con hace, no sé, 30 o 40 años, ¿el peso del padre sigue siendo hoy vital, digamos, porque ahora se impulsa de que la madre soltera puede ir con todo, llevar a sus hijos adelante, sacarlos adelante sin necesidad del padre necesariamente? ¿Crees tú que el peso del padre es hoy igual que hace 30 años? No lo sé que es mejor no tener un padre que tener un padre que te da palizas, que se alcoholiza y te hace sufrir. Pero también sé que ese padre, si lo tienes, es al que amas. Amas a alguien que te quiere destruir, que te destruye, y que se destruye a sí mismo también. Y eso también fui encontrando en este libro. Ha sido un motor para mi trabajo creativo, es tratar de entender eso, esa parte terapéutica, de tratar de entenderme y entender mi vida. Ha determinado mucho que en muchos de mis libros en casi todas mis novelas hay alguien buscando a su padre, tratando de entender a su padre, y una lucha muy esencial entre el bien y el mal. Tratar de entender por qué los personajes destruyen lo que aman y aman lo que destruyen en muchos de mis libros. Y todo eso viene de ahí, ¿no? Así que este libro acabó siendo muy terapéutico, acabó reconectando con muchas de estas cosas. Quizás en un momento de mi vida en que también se me hace muy difícil no ser cínico, se me hace muy difícil creer en algo, y por eso acabó siendo un libro inesperadamente personal, incluso que me hace muy vulnerable, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, la última sobre el tema del padre, para continuar con el libro en sí. Cuando muere el papá de uno, le dan el pésame, ¿no? Es una muy buena persona y todo eso. Y habrá mucha gente, o vendrá mucha gente que te dio el pésame y te decía tu papá fue muy bueno, y cuando lee ahí se termina en shock, ¿no? Termina como sorprendido con un baldazo de agua fría por lo que cuentas, quizás. Pero tú no, quería terminar, tú no terminas con rencor. Hay un perdón claramente en el libro, hay una reconciliación entre padre e hijo. Mi padre cambió y se convirtió en una persona maravillosa. Y en alguien que intentó que este país, que esta sociedad fuese mejor, alguien admirable incluso. Quizá porque sentía que había sido una persona horrible y que tenía que devolver eso. Quizá porque sentía cierta culpa católica. Pero conozco mucha gente que no ha perdonado a sus padres, porque por supuesto que he conocido a mucha gente en situaciones parecidas. Y yo sí perdoné porque él pidió perdón y él cambió, que es lo que hay que hacer para perdonar. Y el perdón también es algo que aprendí del cristianismo. Y perdoné, y de hecho este mismo Papa ha dicho esto en algún momento que me impactó mucho, porque era como si me lo dijese a mí. Uno no perdona por hacerle un favor al perdonado. Uno perdona para liberarse de ese rencor, de ese odio. Necesitas que el otro tenga voluntad de ser perdonado y haga cosas
trate de reparar y de cambiar el dolor que ha causado. Pero si lo hace, perdonar es una manera de liberarte, ¿no? Y yo me sentí muy libre por perdonarlo. Y eso también lo aprendí de la religión. Me queda la imagen del Papa León antes de asumir, claro, como una persona que trabajaba siempre silenciosamente, ¿no? Sin hacer mucho aspaviento, ¿no? En secreto casi, como un espía. Lo dice, me parece, en una parte del libro. Una persona que se ha desempeñado así a lo largo de su vida, digamos, puede aspirar a dejar un legado grandioso, ¿o no? Sí puede aspirar a dejar un legado grandioso. De hecho, el más grande que se espera de él es cerrar la guerra dentro de la iglesia, entre dos facciones que ven a Dios en lugares diferentes, que se han hecho mucho daño y que han estado al borde de un cisma y que han usado los abusos sexuales como arma política. Todo ha llegado a un nivel muy dramático de enfrentamiento, y su misión dentro de la iglesia, la misión de este Papa dentro de la iglesia es acabar con esa guerra, para lo cual es necesario mucha habilidad política, mucha paciencia, mucha discreción. Ahora, algo que me impacta es que, bueno, hubo una guerra y él era parte de esta guerra, y Francisco también. Y a sus enemigos se los quitaron de encima. Así como el libro cuenta, porque admiro mucho a este Papa, creo que es un hombre bueno. Y creo que él cree en lo que hace de verdad. Pero a sus enemigos se los quitaron de encima sin darles derecho ni defensa. Esto es una guerra y puede ser muy bueno, pero también, cuando haces el bien o lo que consideras que está bien, puede haber víctimas. Puede haber víctimas y puede haber gente muy lastimada. Dices en una parte, en la página 301, escribe un mosaico con pedazos de verdades. Hasta ahí puede avanzar el periodismo. Eso fue ya en la parte, en el tramo final, mira, las últimas 23 páginas del libro. ¿Es como que te rendiste porque no pudiste encontrar la verdad, o era que ya lo tenías claro? Cuéntame un poco cómo esa conclusión que das al lector. Creo que el lector tiene que... Yo llego hasta donde puedo, que son las declaraciones de las fuentes. Pero hay cosas en esta historia, de las historias de los abusos sexuales, incluso en las historias que acusan a Prevost de haber encubierto abusos sexuales. Hay cosas que solo saben las personas que estuvieron ahí, en un lugar, solas, que quizá ni siquiera sepan igual, quizá tengan dos interpretaciones distintas, y que nadie vio y que nadie grabó, y que no se puede saber. La verdad, en última instancia, es inaccesible a los humanos en muchos casos. Ese es uno también de los postulados del cristianismo, que la verdad en última instancia solo la conoce Dios, y que estamos abandonados a nuestra imperfección, a nuestra parcialidad. Entonces lo que yo hago es tratar de ser riguroso con todas las fuentes y contar todas las versiones, y que el lector decida quién tiene razón. Pero al final esto me impactó mucho como periodista. Incluso la realidad más rigurosa, más documentada, más llevada hasta donde se puede llevar, es cuestión de fe. Depende de a quién le crees. O sea, por poner un ejemplo banal, hemos llenado el fútbol de cámaras, sistemas de repetición, múltiples árbitros para saber si algo fue penal, y seguimos peleándonos porque no decidimos si fue penal. La verdad puede no ser visible por los humanos en muchísimos casos. En el libro queda claro que el sodalicio no solamente es como una especie de red de abusadores, sino que también van por el dinero y por el poder político. En tu investigación has podido quizás conocer de casos de sodalicios, ejemplos de sodalicios en otros, o sea, digamos, mafias así en otros países del mundo. ¿Hay más pequeñas copias de sodalicio en el mundo regadas? A ver, yo creo que el nivel de enfermedad de la sociedad peruana es anormal. O sea, aquí había, ya no te hablo del sodalicio, había un obispo que mandaba sicarios a otros sacerdotes para forzarlos a alargarse de su diócesis.
creo que eso propulsó a Robert Prevost hacia el papado. Francisco vio que tenía capacidad para lidiar con un nivel de maldad que no es normal y que es el producto de una sociedad que no está funcionando. Lo que sí hubo en muchos países es congregaciones que escogían a sus hijos, a sus discípulos, a sus novicios, como lo quieran llamar, entre los hijos de los ricos, los separaban de su vida, especialmente los que tenían imágenes paternas débiles, y abusaban de ellos, a veces masivamente. Y en todos los casos, por lo menos latinoamericanos que vi, los Legionarios de Cristo en México, Caradima en Chile y el Sodalicio en el Perú, todos fueron patrocinados, y generalmente sus líderes nombrados, por Juan Pablo II y Benedicto XVI, porque era la iglesia que ellos querían, quizá para cubrir problemas de verdad que existían antes, ¿no? Pero terminaron por generar casos muy grandes de abusos, según me explicaban sacerdotes psicólogos, porque los religiosos que se concentran mucho en la sexualidad y en reprimir la sexualidad, si tienen deseos, los tienen que satisfacer con alguien que les guarde el secreto. Esa es una frase que me dijo un sacerdote, fue que los progres también follan, pero los otros, más conservadores, solamente tienen relaciones con gente que les guarda el secreto, que generalmente son sus discípulos. Y luego, para tenerlos contentos y callados, los ascienden. Y entonces, de repente les dan poder sobre otros chicos y ellos reproducen lo que han aprendido. Y eso generó un descontrol de los abusos sexuales por todas partes, que acabó costándole la renuncia al Papa Benedicto, porque él mismo había contribuido a crearlo. Él ya no podía pararlo, ¿no? Es también contra eso que se levanta Francisco, y cuando ve la habilidad que muestra Prevost para enfrentarlo, lo lleva a la curia y lo empieza a preparar para que sea el sucesor. Bueno, tú conoces la realidad de México, claramente has ido, vas y has escrito, has presentado libros allá. Matan periodistas allá, varios al día, ¿no? Acá no los matan, pero has dejado claro por Paola y por Pedro que los empapelan hasta el fondo, sí, ¿no? O te echan del trabajo. Y en todo caso, digamos, ¿cuál dirías que hay un ánimo, no sé, de acá de reivindicar a Paola y a Pedro por el trabajo que han hecho en todo este tiempo? En tu libro también un poco. No tenía ningún ánimo de reivindicar a Paola y Pedro, simplemente son parte de la historia. Era inevitable contar la historia con ellos. Y Prevost usó a estos periodistas y se convirtió en su editor. Es una frase que usa Paola en algún momento. Se convirtió en su editor periodístico, les pedía la información sobre los abusos y los delitos financieros, la editaba, decía necesito fuentes aquí, necesito una historia que compruebe esto, necesito... Y todo esto lo iba elevando al Vaticano. Para mí fue... Me alegra que se interprete porque me ha venido mucho como un homenaje, porque los admiro mucho. Pero para mí en lo personal, lo más impactante era, bueno, yo siempre tuve una relación sobre todo con Paola. Y mientras todo esto ocurría, y Paola sufría denuncias múltiples, algunas completamente delirantes, muchos amigos sentíamos que era Pedro el que tenía un asunto personal con el Sodalicio y estaba arrastrando a Paola en su locura. Y con la investigación descubrí que no era una locura, que Prevost y el nuncio también, Girasoli, estaban tratando de cambiar la iglesia y que contaban con ellos como un elemento fundamental para hacerlo, y que nosotros no lo sabíamos porque se tenía que mantener en secreto, ¿no?
fue un alivio. Fue un alivio porque tenía mucho más sentido lo que hacían dos personas a las que admiro. Uh-huh. ¿Cómo ves esta paradoja entre lo que dicen que la iglesia cada vez tiene menos fieles, que cada vez menos gente va a las misas, que no sé, que hay más ateos, que ya no tienen comunión, confirmación de la gente, pero a la vez nos interesan estos libros, a la vez estamos atentos a cuando el nuevo papa le ponen ¿no? su corona, toda esa vaina? Sí. Esa disyuntiva, ¿cómo la ves tú? Creo que hay dos cosas diferentes. Creo que hay un momento ahora repentino en que ha habido una crisis de la razón. El mundo no tiene sentido. Pensábamos que las democracias eran el fin de la historia y ahora las democracias también bombardean gente, matan inocentes, están orgullosas de reventar países, glorifican la violencia. Pensábamos que podíamos encontrar la verdad, pero lo que vemos en la tele es un señor de izquierda gritándose con uno de derechas y nunca nadie llega a una verdad que podamos compartir. Entonces creo que la gente ha empezado a buscar en otros sitios fuera de la razón. No solo la iglesia católica, desde la iglesia evangélica hasta los horóscopos o el mindfulness, otras maneras de darse respuestas, ¿no? Creo que eso es algo que está ocurriendo en los últimos años y que responde también a que en general estamos muy perdidos. Nos falta un sentido, nos falta una comunidad, vivimos con miedo, no sabemos bien cómo enfrentarlo y al final la fe es todo lo que te da, es lo que habla el libro con mi historia personal, es como la fe se ocupa, es una manera de procesar todas estas cosas, de enfrentar todas estas cosas. ¿Encuentras ahí un vínculo con eso que mencionas en el libro, que en los 90 el capitalismo solucionó algunas cosas pero no tenía épica? ¿Crees que el capitalismo hoy sigue sin la épica? ¿O en qué se ha convertido ese capitalismo que te hizo reflexionar en esto? El capitalismo tenía épica cuando se enfrentaba al comunismo. Por eso sigue hablando de comunismo con tanta obsesión cuando no hay comunistas en ninguna parte gobernando. El capitalismo te ofrecía el placer y la libertad, y aún te los ofrece. Pero incluso donde ha triunfado y ha tenido éxito, lo que hay otros problemas, hay soledad, hay falta de sentido. Byung-Chul Han, un filósofo coreano, que reflexiona sobre el capitalismo, una de las cosas que dice es que mucha gente que se cree atea y de izquierdas hace terapias holísticas, yoga, que no son más que las versiones capitalistas de una religión, el producto que el capitalismo empaqueta para ofrecerte un masaje antiestrés sin ningún tipo de compromiso con nada ni una exploración espiritual significativa, ¿no? Para meter una cosa más en tu agenda llena de cosas para olvidar que no tiene ningún sentido tu vida. Y otra cosa que crea el capitalismo es desigualdad. O sea, sí hay gente que vive mejor, pero también hay gente que vive peor. Y otra de las cosas que descubrí con este libro es que yo puedo ser ateo perfectamente porque yo vivo bien, a mí no me va a pasar nada. Los pobres, con los que vi trabajar a los misioneros, no pueden ser ateos. No solamente por la asistencia social. Lo que no tienes cuando eres pobre de verdad va mucho más allá. Si no hay colegios, si no hay justicia, no hay un sentido, un orden en la sociedad, una manera de entenderse con los demás, una capacidad de reflexionar sobre ti, sobre tus problemas, de saber qué está bien y qué está mal. No pueden prescindir de eso, ¿no? He descubierto que ser ateo es un privilegio burgués. Algunas personas podrían no quedar, o sea, de las personas que me hablan acá, no estar de acuerdo con la versión final del libro, quizás sienten que no son declaradas víctimas por ti, y otras sienten que sí, ¿no? No sé, ¿tú cómo lo ves tú, el rol de la víctima y el peso de la víctima hoy en la sociedad? O sea, es verdad que yo creo que tú no tienes razón por ser una víctima. Los nazis se reclamaban como víctimas de una Europa injusta que nos había tratado mal después de la guerra. Otra cosa distinta es que necesitamos una sociedad donde haya más compasión y haya que escuchar.
No siempre escucharte significa darte toda la razón o todo lo que pidas, pero a veces sí. Creo que también otra de las cosas que ha pasado es que la frialdad del capitalismo nos ha vuelto inmunes al dolor de los demás, nos ha robado la compasión, nos ha depredado en la empatía, la capacidad de sufrir cuando otros sufren. Pero para determinar en los casos de duda si ha sido víctima hace falta un poder judicial bueno, punto. Eso es otra cosa. Penúltima, Santiago, cuando recién empezó el cine, la gente veía las imágenes, ¿no? en ese tiempo y se asustaba porque pensaba que el tren iba a traspasar la pantalla y lo iba a arrollar, ¿no? O que los incendios ocurrían en su barrio, ¿no? Podría mucha gente decir, cuando lee tus libros, los libros de Paola, de Pedro, las obras de teatro, las películas que van saliendo sobre Caradima, sentir que no hay un lugar seguro para sus hijos. Uno tiene un hijo y dice, lo voy a llevar a un colegio y tengo miedo que su profesor lo siente en la pierna, probablemente. Entonces, ¿qué le queda ahora? Confiar, la gente está insegura, llena su casa de cámaras, en la sala, en el baño, en todo lado. ¿Qué queda hoy a la sociedad hoy? Siguiendo esta realidad del pasado que no está tan lejana, digamos. Bueno, yo creo que justamente una de las cosas que busca la gente en una religión es una comunidad en la cual confiar y sentir que ellos tienen sus valores y que se puede confiar en las personas que van a ese templo. Eso ha sido así desde siempre y ha sido uno de los elementos más importantes. En efecto, uno de los grandes desafíos que plantea los abusos sexuales a la iglesia es que son su suicidio. Los obispos que negaban los abusos sexuales y consideraban que los periodistas eran los enemigos, estaban en un error. Prevost entendió que si no se enfrentaban los abusos sexuales, pasaría que llegado a un punto ya nadie querría seguir la guía moral de un protector de violadores o poner a sus hijos en un lugar donde van a ser abusados, ¿no? A la iglesia le toca un gran camino por delante para recuperar la confianza, y no siempre es fácil. Ahora que estuvo Prevost en España, lo único que hizo mal de un viaje que salió muy bien es que muchas víctimas sintieron que no las escuchaba, que las ignoraba y que evitaba el tema en lugares donde había habido abusos. Ese es uno de los grandes retos de Prevost. Hablas del peso de la historia de la iglesia europea, hablas de lo masivo de la iglesia latinoamericana, del dinero que aporta la iglesia estadounidense. En ese sentido, a futuro podríamos pronosticar de cuál va a ser el que va a preponderar más adelante cuando Prevost deje el cargo, digamos. No podemos predecir nada porque Prevost se va a quedar un buen rato en el cargo. Es joven, además está fuerte, juega tenis. El proyecto que está haciendo él tiene mucho que ver con Francisco y con consolidar lo que se puede consolidar de Francisco. Por lo que vi siempre ha sido así. Hay un papa que abre camino y explotan bombas a su alrededor, y luego otro papa que viene a consolidar, aplacar, limar las aristas y conservar lo que se puede. El cardenal Barreto en una entrevista del libro lo llama algo así como papa tuneladora y papa motoniveladora. Sí. Uno abre el túnel y otro afirma los límites. Fue así Juan XXIII y luego Pablo VI. Fue así Juan Pablo II y luego Benedicto XVI. Fue así Francisco y ahora es León, ¿no? León, por ejemplo, ya no habla de minorías sexuales. El tema LGBT ha quedado fuera de su agenda. Ya no se preocupa por el rito antiguo, es bastante más tolerante con el rito antiguo.
y se va a concentrar en la paz, la migración, los vulnerables, por los temas sociales, donde puede haber un consenso. Y después, pues ya veremos. Y la despedida, bueno, te imagino como el fiscal Chacaltana investigando acá cuando dices que vas al norte, cuando recorres la Catedral de Lima, cuando, bueno, viajas a Europa, ¿no? A las iglesias, ¿te ves así el resto de tu vida, Santiago, haciendo tu investigación para tus libros de viejito, ya con tu bastoncito, llegando a los lugares a investigar para escribir tus libros? ¿Te gustaría eso siempre el resto de tu vida? Sí, a mí me encantan los libros de historias reales, porque las historias reales te sacan de ti mismo y son aventuras, te llevan a vivir otras vidas de verdad y te transforman. Cada uno de mis libros reales me ha convertido en una persona distinta de la que era al empezar. Lo que pasa es que son más difíciles, requieren recursos, son más difíciles de hacer, no solamente porque cuesten las investigaciones, sino porque a veces las fuentes no están preparadas para hablar, o tú no estás preparado para entender. No cualquiera puede contar cualquier historia. Pero yo siempre he estado tratando de hacer historias reales. Sí, muchas, son más las que no se pueden que las que sí. Espero seguir haciéndolas siempre. Y además cada vez tengo mejores condiciones, me dan mejores condiciones para hacerlas. O sea, seré viejito, pero alguien me llevará y me sentará enfrente de la fuente para preguntarme.